Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos al Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Los centros de mesa son uno de los componentes más importantes del diseño floral de una boda. Enmarcan las mesas y sus invitados tendrán mucho tiempo para contemplarlos durante la recepción. No solo deben reflejar su estilo, sino que también deben armonizar con el lugar y con el tema de su boda. Hoy te digo todo lo que deben de considerar al elegirlos. ¡Bienvenidos! La decoración es uno de los puntos principales al planear una recepción de boda memorable. Se debe pensar en detalles que añadan un toque distintivo a su celebración, como mantelería, cubertería, cristalería e iluminación, que ayuden a crear el ambiente deseado. Pero un aspecto que las parejas realmente pueden personalizar son los centros de mesa de la boda. Durante la recepción, sus invitados pasarán gran parte del tiempo sentados, conviviendo y disfrutando de la fiesta. Por esto es importante crear un ambiente agradable y festivo con sus centros de mesa. Estos ayudan a crear esa atmósfera que le da a las parejas la oportunidad de plasmar su personalidad en la decoración del lugar de su recepción. Los centros de mesa pueden hacer brillar o arruinar la decoración de la recepción de una boda. Es por esto que se debe tener cuidado al planearlos. Desde flores clásicas hasta instalaciones de luces, las opciones para los centros de mesa de boda son enormes. Si se preguntan por dónde comenzar, he elaborado una guía para que puedan elegir el mejor para su estilo y tema de boda. Presupuesto. Hay una serie de cosas que las parejas deben considerar al elegir sus centros de mesa. Lo primero y más importante es el presupuesto. Usando su lista de invitados, decidan cuántas mesas necesitarán para su recepción y cuánto dinero pueden asignar para cada pieza. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like, compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Paleta de colores. Piensa en tu paleta al elegir los colores para las flores de tus centros de mesa. Todos los colores de la recepción y ceremonia deben coincidir para tener continuidad en el tema. La decoración de la mayoría de los lugares de recepción es neutra, pero algunos tienen iluminación de colores. Consideren esto para evitar choque de estilos. Tema. Es muy importante considerar el tema de la boda al elegir los centros de mesa, pues estos les ayudarán a complementarlo. Si prefieren un tema romántico y acogedor de noche, se integrarán velas. O si su recepción será en una hacienda de día, algunas artesanías se pueden incluir. Lugar. Asegúrate de que el estilo de centros de mesa sean acordes con el lugar de la recepción. Algunas tendencias no solo no combinan, sino que pueden no ser permitidas en el lugar de su recepción. Por ejemplo, el uso de velas o arreglos florales colgantes. Asegúrense de consultar con la administración del lugar si son factibles. Mesas. Cada estilo y tamaño de mesa luce mejor con un centro de mesa adecuado y bien pensado. Las mesas redondas tienen capacidad desde 4 a 10 personas. Cuanto más grande sea, más grande el centro de mesa. La forma debe ser circular o cuadrada para que armonice. Las mesas rectangulares o tablones tienen desde 6 a 10 invitados. Para estas, los centros de mesa pequeños, redondos o rectangulares funcionarán muy bien. Si tendrán una mesa de banquete muy larga, coloquen los centros de mesa a 1 metro de distancia o hagan un arreglo floral continuo que vaya de un extremo a otro o incluso que caiga en cascada hasta el suelo. Altura. Lo ideal es mantener los centros de mesa bajos para garantizar que no bloqueen la vista de las personas e impidan la conversación. Si en el salón de su recepción tendrán un techo de más de 3 metros de altura, pueden considerar colocar centros de mesa con bases altas y delgadas o transparentes para hacer grandes exhibiciones florales. Temporada. Antes de elegir los centros de mesa, consulta los tipos de flores y follaje que estén en temporada cuando se realizará tu boda para ayudarte a ver lo que te gusta y descartar lo que no. El elegir flores de temporada les ayudará a disminuir el costo y ahorrar en su presupuesto. Inspiración. Internet y las revistas de novias están llenas de ideas de diseños que les ayudarán a despertar su creatividad. Encontrarán una gran cantidad de fotografías para inspirarse. Recopilen ideas y compártanlas con su florista para que puedan discutir las ventajas, desventajas y precio para ayudarlos a crear su centro de mesa perfecto.
Te dejo el link a mi Pinterest en la cajita de descripción para que puedas inspirarte. Ahora veamos los elementos a considerar al crear sus centros de mesa. Arreglos florales. La pieza central más tradicional son los arreglos florales. Ya sean altos, bajos, anchos o estrechos, las flores frescas en el centro de la mesa son clásicos de las bodas. Tengan en cuenta la estructura y el diseño de su lugar para determinar el tamaño de sus arreglos. Los arreglos altos funcionan bien en espacios grandes con techos altos. Los arreglos amplios dan un aspecto más exuberante en mesas redondas grandes. Los arreglos estrechos con bases bajas son ideales para mesas largas. Trabajen con el espacio, no contra él, y recuerden, cuanto más grandes sean, mayor será el costo. Bases. Las flores son solo una parte del centro de mesa. El recipiente en el que se colocan también importa. Desde jarrones de vidrio o cerámica hasta bases de acrílico o madera, las bases añaden otro nivel de detalle a su centro de mesa. Follaje. Las guirnaldas, ramas y hojas son una forma de resaltar sus arreglos florales, dando una apariencia exuberante sin costar tanto. En una mesa larga, una hilera de follaje colocada a lo largo de la mesa puede acompañar arreglos de varias alturas y dar carácter a la mesa. Velas. Las velas representan romance, por eso no es de extrañar que tengan un lugar en las mesas de recepción de las bodas y dan una apariencia muy sofisticada. Vienen en muchos tamaños y formas. Las velas en candelabros logran un ambiente romántico. Los velones dan un toque moderno y las votivas resaltan los arreglos florales. Árboles. Los árboles están de moda. El colocar ramas altas formando árboles con follaje y flores de donde cuelgan velas, luces o cintas crean un ambiente de jardín mágico. Para realzar la atmósfera, también se pueden colocar árboles en la entrada de la recepción o alrededor de la pista de baile para lograr una apariencia cohesiva. Candiles. Nada hace que una recepción luzca más grandiosa que un hermoso candil. Se pueden colocar candiles de cristal sobre las mesas si el lugar lo permite, o posiblemente el lugar ya los incluye en la decoración como en un hotel o salón. Incluso pueden decorarse con flores e incluirse en lugares al aire libre. Arreglos colgantes. ¿Por qué colocar una base sobre la mesa cuando puedes colgar flores desde el techo? Una nueva forma de incorporar flores a la recepción son los arreglos colgantes que crean un techo floral para las mesas de su boda. Los arreglos colgantes funcionan bien cuando se quiere disimular vigas en el techo o estructuras. Consulten con el lugar, pues no siempre permiten colocarlos. Tela. Las telas son un detalle que resalta cualquier mesa. Desde manteles texturizados con lentejuelas hasta caminos de mesa de encaje, la mantelería sienta la base para colocar cualquier cosa. Busquen mantelería con personalidad que resalte el centro de mesa y no compita con él. También pueden colocar lienzos que cuelguen del techo para crear un efecto moderno. Objetos decorativos. La incorporación de cualquier tipo de objeto, desde antigüedades, artesanías hasta obras de arte, aporta un nuevo elemento a su mesa de recepción. Hacen que la mesa no solo se vea bonita, sino también interesante. Consulten a un experto. Un florista de bodas profesional convierte sus ideas y conceptos en una hermosa realidad. Utilice la información que ustedes le proporcionen para identificar el tema de boda y diseñar piezas personalizadas. También les recomendarán las mejores flores y sus combinaciones. Lo más importante es que tiene la experiencia para hacer que todo salga bien y no tengas que preocuparte. Los centros de mesa pueden adoptar muchas formas y son la oportunidad perfecta para que las parejas se expresen a través de la decoración de su boda. Hoy en día es posible encontrar centros de mesa únicos creados alrededor de flores o frutas, piedras, velas o dulces. Las opciones son infinitas y el límite es su imaginación. Diviértanse eligiendo sus centros de mesa. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.